Hola a todos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver columna vertebral y acá abajo les dejo el link de un video complementario que se grabó con un atlas para que vean mejor las referencias y que puedan ver también las vértebras de las diferentes regiones. Vamos a ver que la columna vertebral va a estar constituida por piezas óseas que están superpuestas. Va a comprender 4 regiones o porciones de cefálico a caudal. Y esas son la porción cervical, que vemos acá, que va a comprender de 7 vértebras. Luego vamos a tener la porción torácica, que va a comprender de 12 vértebras. Luego vamos a encontrar la porción lumbar, con 5 vértebras. Y por último vamos a encontrar la porción pelviana, en la cual encontraremos de 9 a 10 piezas que están soldadas y que van a formar dos huesos diferentes. Uno va a ser el hueso sacro y otro va a ser el coxis. Bien. A su vez, en la columna vertebral vamos a encontrar diferentes curvaturas que van a ser curvaturas normales. La primera que encontramos es una curvatura a nivel cervical, cuya convexidad observamos hacia anterior, y lo vamos a llamar lordosis cervical. Luego vamos a encontrar una curva cuya convexidad se encuentra hacia posterior, que es una curvatura torácica, la cual vamos a llamar cifosis dorsal. Luego vamos a encontrar una curvatura a nivel lumbar, cuya convexidad se encuentra hacia adelante, y lo llamamos lordosis lumbar. Y por último encontraremos una curva sacrocoxigia, cuya convexidad se encuentra hacia posterior, y entonces estamos hablando también de una cifosis sacrocoxigia. Bien. Pero a su vez, esas curvaturas que veíamos normales pueden tener una exageración, ¿sí?, por fuera de lo normal, con lo cual pasan a ser una patología, como vemos acá, la curvatura normal, y luego vemos una curvatura exagerada, ¿bien?, que a eso lo vamos a llamar cifosis. Vemos también este ejemplo a nivel lumbar. Bien, tenemos una columna normal y una curva exagerada, a la cual llamamos lordosis lumbar. Y luego desde una vista posterior vamos a encontrar cómo sería la columna normalmente y qué pasa cuando hay una desviación lateral, que es patológica. La vamos a llamar escoliosis. Bien. Bueno, lo que vamos a ver acá es una vértebra tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver características generales a todas las vértebras y luego, como ya les dije, lo que van a hacer ustedes a partir de la lectura del libro es diferenciarlas según las regiones donde se encuentran, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer primero es delimitar una zona, ¿sí?, una estructura de la vértebra, que es la que les estoy señalando acá con el puntero, que es la que se encuentra hacia anterior, ¿sí? Antes de seguir les cuento que esto es una vista superior de una vértebra torácica, pero como les dije vamos a describir a todas las vértebras, ¿sí? Entonces, esta estructura, que es la más prominente de las vértebras, que se encuentra hacia anterior, como les dije, la vamos a llamar cuerpo, ¿sí? Bien. Y lo que estamos viendo acá, que le estoy marcando, es la porción superior del cuerpo de esta vértebra, ¿sí? Luego, hacia posterior, y todo esto que les estoy marcando, lo vamos a llamar macizo apoficiario. ¿Qué quiere decir? Que va a estar formado por una serie de estructuras, que las llamamos apófisis, que son accidentes óseos, y que van a estar unidas entre sí por el pedículo y la lámina, que ahora se las voy a señalar. Fíjense que entonces tenemos hacia anterior el cuerpo de la vértebra y hacia posterior la porción del macizo apoficiario, ¿sí? Bien, entonces,
vamos a ver que el cuerpo vertebral se va a conectar con el resto de las estructuras a través de esto que les señalo acá, que se llama pedículo, ¿sí? Entonces, el pedículo conecta el cuerpo con el resto de los procesos o apófisis. Bien, y entonces son estos que les señalo acá, de un lado y del otro. ¿Sí? Por otro lado vamos a tener acá en el centro, esto que es muy evidente, este agujero o foramen que se llama agujero vertebral o foramen vertebral. Y que básicamente, frente al apilamiento de todos los agujeros vertebrales, vamos a obtener el conducto vertebral, que es el sitio por donde se aloja o pasa la médula espinal. ¿Sí? Bien, entonces vamos ahora a hablar de los accidentes que llamamos apófisis. ¿Sí? Por un lado, fíjense que acá vamos a tener una hacia un lado y otra hacia el otro. Estas apófisis, que van a ser 4 en realidad, lo que pasa es que esto es una vista superior, entonces estamos viendo solo a las superiores, ¿sí? Estos accidentes óseos, que son varillas articulares, se van a llamar apófisis articulares. Las vuelvo a señalar acá una y acá otra. En este caso estamos viendo las superiores, ¿sí? Sepan que entonces va a haber otras dos que son inferiores. Entonces, básicamente, estas apófisis articulares se van a articular con las apófisis articulares de la vértebra, en este caso que se encuentre por arriba, ¿sí? Suprayacente. Y las apófisis articulares inferiores que estarían por acá se van a articular con las apófisis articulares superiores de la vértebra que se encuentre por debajo, ¿sí? Bien, hacia los costaditos, ¿sí? Hacia lateral vamos a tener dos procesos o apófisis llamadas apófisis transversas, ¿sí? Acá les señalo una y acá les señalo la otra, que son como brazos, ¿sí? Y que vamos a ver que en cada región de la columna van a tener una característica especial. En este caso, por ejemplo, les adelanto que, como les había dicho que es una vértebra torácica, fíjense que va a haber carillas articulares, ¿sí? Esto es debido a que las costillas se van a articular con las vértebras torácicas a nivel del cuerpo, por eso acá tengo también una hemicarilla, y a nivel de la apófisis transversa. Bien, otra apófisis que es impar, que es la más posterior y que de hecho en algunas personas se pueden palpar más fácilmente que otras, es la apófisis espinosa, ¿sí? Como les dije, que es una solita, que es la porción más posterior y que va a tener características diferentes en cada región de la columna, ¿sí? Ahora, fíjense que la apófisis espinosa va a estar unida a las apófisis transversas y las apófisis articulares a través de dos estructuras que las conectan, que es esto que está acá, que se llaman láminas, ¿sí? Entonces, básicamente, las láminas unen a la apófisis espinosa con el resto de las apófisis. Bien. En esta diapositiva lo que vamos a ver es el agujero de conjunción o intervertebral. Entonces, fíjense que primero tengo que ver una imagen desde una vista lateral y a su vez voy a tener que ver dos vértebras. ¿Por qué? Porque es un agujero foramen que lo vamos a ver, como les digo, hacia lateral y se da de la unión de dos vértebras, ¿sí? Fíjense entonces que yo voy a poner acá el puntero donde se encuentra el agujero de conjunción. La función de este agujero, o lo que va a suceder, es que van a emerger por aquí los nervios espinales o raquídeos, ¿sí? Entonces teníamos el foramen vertebral que vimos anteriormente y ahora vamos a ver el agujero o foramen intervertebral que es lateral, ¿sí? Entonces fíjense que si lo tenemos que delimitar, vamos a decir que hacia anterior lo que me voy a encontrar es tanto hacia superior como inferior la cara posterior de los cuerpos vertebrales y acá fíjense que encontraríamos, donde dice espacio intervertebral, este espacio es ocupado por el disco intervertebral, ¿sí? Entonces, si tengo que delimitar el foramen de conjunción, voy a decir que hacia anterior encuentro la cara posterior
de los cuerpos vertebrales y el disco intervertebral, ¿sí? Ahora, tanto hacia superior como hacia inferior, el límite van a ser los pedículos, ¿sí? En este caso sería el pedículo de la vértebra suprayacente y en este caso sería el pedículo de la vértebra subyacente o la vértebra de abajo, ¿sí? Bien, y fíjense que hacia posterior, lo que podemos ver acá, que va a delimitar, ya son las apófisis que vimos antes, ¿sí? Tanto las apófisis articulares, hacia un lado y hacia el otro. Bien, y acá bien posterior vamos a encontrar a las láminas, ¿sí? De todas formas puede haber diferencia según los autores, según la bibliografía, en cómo se delimita. Lo más importante acá es que ustedes logren reconocer hasta agujero de conjunción o intervertebral, que sepan entonces que la importancia es que por ahí emergen los nervios espinales y luego ustedes puedan reconocer los límites también a partir de las imágenes, ¿sí? Y de las estructuras que vimos en la diapositiva pasada. Bueno, ahora lo que vamos a ver es la vértebra cervical número 1, ¿sí? Como les dije antes, cada región de la columna va a tener una característica específica en relación a la estructura de sus vértebras. Y ahora vamos a describir a la cervical número 1, o sea, la primera vértebra, y también a la segunda, ¿sí? La cervical número 1 la vamos a llamar Atlas, su nombre viene de la mitología griega, ¿sí? Por sostener al mundo, que en este caso sería el cráneo, ¿sí? Entonces el Atlas va a estar relacionada, porque se va a articular con los cóndilos del hueso occipital, ¿sí? Fíjense que la principal característica, más allá de ser la primera vértebra, es que carece de cuerpo, ¿sí? Lo que vamos a ver es que está formada por dos masas laterales, que son estos que les señalo acá, que se reúnen en dos arcos, un arco anterior, que es el que les señalo acá, y un arco posterior, ¿sí? Fíjense que acá esta imagen es una vista superior, la estamos viendo desde arriba, y en esta otra imagen la estamos viendo desde abajo. Vamos a ver qué diferencias hay, ¿sí? Entonces volvemos a la imagen desde esta vista superior y lo que vamos a ver entonces, como les dije antes, es el arco anterior, el arco posterior, las masas laterales, ¿sí? Y fíjense que acá tengo de un lado y del otro cavidades glenoideas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que son cavidades articulares que justamente van a articular con el hueso occipital, más precisamente con los cóndilos, que son superficies articulares o accidentes óseos articulares del hueso occipital, ¿sí? Bien, después vamos a ver que las apófisis transversas, como las vimos antes, acá son bien cortitas y van a tener agujeros o forámenes dentro de esas apófisis transversas. Esto es una característica en común con las vértebras cervicales, ya que vamos a tener agujeros o forámenes que los llamamos agujeros transversos, que van a dar paso a una arteria que se llama arteria vertebral, ¿sí? Bien, entonces tenemos apófisis transversas bien cortas con forámenes dentro, que se llaman forámenes transversos, para dar paso a la arteria vertebral. Por otro lado tenemos las cavidades glenoides, que son superficies articulares que van a articular con los cóndilos del occipital. Y ahora vamos a tener en el arco anterior, fíjense, no los quiero marear, pero sería en la cara posterior del arco anterior, acá donde estoy con el puntero, vamos a tener una superficie articular que justamente va a servir para articular el atlas con el axis, o sea, con la segunda vértebra cervical, ¿sí? Más precisamente hay una estructura del axis que ahora se las voy a mostrar, que se llama diente o apófisis odontoide, que tiene forma de diente, como lo dice el nombre, ¿sí? O imagínense que en realidad esto sería como parte de un anillo, ¿sí? Y la apófisis odontoide sería como un dedo, ¿sí? Entonces, básicamente ya les adelanto que es un tipo de articulación, es una diartrosis de género trocoide o en pivot, o sea que permite la rotación, ¿sí? La rotación del cuello como podemos hacer hacia un lado y hacia el otro.
Entonces, en esta carilla articular o superficie articular se va a ubicar el diente o apófisis odontoide del axis, ¿sí? Y esta articulación va a estar delimitada, esto es a modo informativo nada más, por un ligamento que se llama ligamento transverso, que va de un lado hacia el otro, así como se los estoy mostrando acá, ¿sí? Entonces acá tendría el ligamento transverso y fíjense que acá va a quedar todo este espacio, que básicamente es el foramen o agujero vertebral, ¿sí? Bien, y por último acá en la imagen, que es una vista inferior, fíjense que ahora ya no tenemos esas cavidades glenoideas para articular con el occipital, sino que en este caso tenemos a las apófisis articulares, que eran comunes a todas las vértebras, y que en este caso entonces se van a articular con las apófisis articulares superiores de la segunda vértebra cervical o del axis, ¿sí? Bien, ahora pongo en imágenes lo que les explicaba antes, ¿sí? Vamos entonces a ver a la cervical 2 o axis, como les dije antes, y fíjense que acá tenemos una imagen desde una vista posterior y acá tenemos una imagen desde una vista anterior, ¿sí? Fíjense que en este caso, desde la vista anterior sí podemos ver el cuerpo del axis y acá tenemos la apófisis odontoides o dientes, que acá arriba sí la tenemos articulada con el atlas, que es la vértebra que vimos antes, y fíjense cómo acá se ve la apófisis odontoides articulándose con el arco anterior del atlas, y acá también podemos ver ese ligamento que limita, ¿sí? Y que protege también, delimita los movimientos de esta articulación que dijimos que era de género trocoide, ¿sí? O en pivot. Bien, acá se puede ver mejor, y otra articulación que nombré antes, que no tiene que ver con el diente o la apófisis odontoide, sino con las carillas o apófisis articulares, fíjense que era acá, de un lado y del otro, ¿sí? Entonces, la apófisis articular, que sería esto, y esta de acá, superior del axis, se va a articular con la apófisis articular inferior del atlas, ¿sí? Entonces, marco acá, cuerpo del axis, apófisis odontoides o dientes, apófisis articulares superiores, y fíjense que acá podemos ver las inferiores, ¿sí? Que en este caso se van a articular con las apófisis articulares superiores de la vértebra cervical número 3. Hacia los costaditos, que acá no se ve mucho, tengo las apófisis transversas, que también van a ser cortas y que también van a tener forámenes dentro, se ve mejor acá, que son los forámenes transversos, ¿sí? Y aprovecho acá esta vista posterior para mostrarles que acá se ve la apófisis espinosa. Y fíjense que la particularidad que va a tener es que es bien cortita y además se va a bifurcar, ¿sí? Es bituberosa, se divide como en dos. Bien, esto es una característica que es particular o diferencial de las vértebras cervicales. Esta es otra imagen para mostrarles nuevamente, ¿sí? Las dos vértebras que vimos antes. Fíjense que acá se ve un poco mejor, ahora corro el puntero, se ve mejor la carilla o la superficie articular que va a recibir al diente del axis, ¿sí? Acá también se ve un poquitito la apófisis articular inferior del atlas, que se va a articular con la apófisis articular superior del axis, ¿sí? Acuérdense que estas articulaciones las van a encontrar con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque por un lado tengo la articulación atlanto-odontoidea, que quiere decir del atlas con la apófisis odontoidea, y por otro lado tengo la articulación de el atlas con el axis, haciendo referencia a la unión o la articulación de las apófisis articulares entre sí, ¿sí? Bien, entonces, como les dije antes, ustedes a partir de la bibliografía van a completar este cuadro que les va a ayudar también a estudiar y a reconocer las características diferenciales de cada región, ¿sí? Tanto en la región cervical, torácica y lumbar.
Entonces, lo que tienen que ver es el cuerpo, ¿sí? Qué forma va a tener en la región cervical, cuál en la torácica y cuál lumbar, y también traten de fijarse la razón del por qué, ¿sí? O sea, qué presiones puede soportar la región cervical, cuáles tiene que soportar la torácica y la lumbar, porque básicamente el cuerpo de las vértebras lumbares es más prominente, que ya se las voy adelantando, ¿sí? Luego las apófisis transversas, qué características tienen en cada región, algunas ya se las dije, ¿sí? Los forámenes transversos, las carillas articulares en la región torácica, ¿sí? Entonces, utilicen el libro para hacer esto y también el video que les dejé en la primera diapositiva. Vamos ahora entonces a reconocer el hueso sacro y el hueso coxis, ¿sí? Básicamente, el sacro y el coxis son huesos que son impares, que son únicos y que están formados por la fusión de varias vértebras, ¿sí? Entonces, si se fijan bien, vamos a poder ver características de las vértebras como nombramos antes, pero que se ven de otra forma básicamente porque se apilaron y se fusionaron, ¿sí? El hueso sacro, como les dije que es impar, va a estar unido o se va a articular hacia superior con la quinta vértebra lumbar, ¿sí? Y fíjense que hacia los laterales vamos a encontrar las alas sacras, en las cuales dentro va a haber carillas auriculares o articulares para los huesos coxales hacia cada lado, ¿sí? Vamos a empezar primero por esta imagen que es una vista anterior del hueso sacro. Y fíjense que acá podemos observar diferentes cuerpos vertebrales. Y no sé si llegan a ver, pero hay líneas que se ven entre cuerpo y cuerpo vertebral que serían la fusión o la osificación en realidad de los discos intervertebrales, ¿sí? A estas líneas que se ven así las llamamos líneas transversales. Y fíjense que hacia cada lado encontramos forámenes o agujeros que los llamamos agujeros sacros, ¿sí? Como les dije antes, acá hacia superior vamos a tener el promontorio, que básicamente es la articulación de la primera vértebra sacra con la última vértebra lumbar o la quinta vértebra lumbar. Hacia los laterales señalamos a las alas sacras, ¿sí? Que en esta vista posterior se puede ver acá mejor, ¿sí? La carilla articular para el hueso coxal, tanto hacia un lado como el otro, ¿sí? Me quedo acá en la vista posterior y fíjense que dijimos que estábamos hablando de un solo hueso que surge de la fusión de muchas vértebras, aproximadamente 5, ¿sí? Entonces, fíjense que en la cara posterior vamos a ver en la línea media, esto que vemos acá, una cresta que se llama cresta media. Y que fíjense que se va a dar ¿de qué? De la fusión o del apilamiento de lo que serían las apófisis espinosas, que dijimos que eran impares y que era la porción más posterior de las vértebras cuando las describimos. Luego vamos a tener una cresta, ¿sí? Que sobresale tanto hacia un lado como el otro, que corresponde al apilamiento o a la fusión de lo que serían las apófisis transversas, que es lo más lateral, ¿sí? Y entre la cresta lateral y la cresta media vamos a tener una cresta intermedia, que básicamente surge del apilamiento o la fusión de lo que son las apófisis auriculares o articulares. Luego, bien hacia inferior, vamos a encontrar otro hueso que es impar, que también surge o nace de la fusión de entre 4 o 5 vértebras, de un lado y del otro, o sea, de una vista anterior acá y una vista posterior acá, que es el coxis, ¿sí? No vamos a decir mucho del coxis, básicamente que está unido al sacro a partir de una articulación anfiartrosis, y que vamos a encontrar una base y un vértice, ¿sí? La base es la que se va a articular con el sacro y vamos a encontrar dos astas, y no mucho más del coxis.
Antes de terminar vamos a hablar un poquito del disco intervertebral, que entonces básicamente es una estructura fibrocartilaginosa, ¿sí? Que está formado por cartílago fibroso, que es un disco que está interpuesto entre los cuerpos vertebrales. Por eso lo llamamos intervertebral. Fíjense que acá se ve un poquito mejor, ¿sí? Vemos un cuerpo vertebral hacia superior, un cuerpo vertebral hacia inferior y entre ambos un disco intervertebral, ¿sí? ¿Cómo va a estar formado este disco intervertebral? Voy un poquito a la imagen de arriba. Fíjense que vamos a ver en forma de anillos a el fibrocartílago, o sea que es cartílago fibroso. Esto le permite soportar más presiones, ¿sí? Y entonces fíjense que este fibrocartílago lo vemos hacia la periferia. Pero en el centro va a estar formado por algo que se llama núcleo pulposo, ¿sí? Que es como si fuese una gelatina que está envuelta de estos anillos de cartílago, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede cuando estos anillos de cartílago empiezan progresivamente a dañarse hasta llegar a romperse? Fíjense como acá vemos en la imagen, esto claramente es una situación patológica que la llamamos hernia de disco, ¿sí? Entonces, cuando debido a diferentes causas, pero que puede ser por, no sé, practicar muchos deportes de impacto, por una mala postura, por un golpe, caída, lo que fuere, este fibrocartílago puede romperse estos anillos y cuando se rompen van a desplazar a este núcleo pulposo que se encontraba en el centro hacia la periferia, ¿sí? Cuando este núcleo pulposo se desplaza, puede comprimir, como dice acá, una raíz nerviosa, o sea, básicamente un nervio espinal o raquídeo, que si recuerdan antes, era el que iba a atravesar el agujero de conjunción, ¿sí? Cuando esto sucede, que suele ser a nivel lumbar, esta hernia, lo que va a hacer, sí, por acá lo dice, justamente lo que va a hacer es comprimir una raíz nerviosa causando dolor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a el sector donde ocurra esa hernia de disco, va a causar dolor, por ejemplo, a lo largo de la pierna, dolor a nivel del pie, dolor a nivel del muslo, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso se decidirá cómo tratar esa patología. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda pueden consultar, como les dije, en el video complementario, que utilicé un atlas, entonces a veces en una imagen 3D pueden verse mejor, puede ser un poquito más interactivo, más didáctico. De todas formas, si les quedó alguna pregunta o alguna duda luego de la lectura del video de la clase, pueden consultarlo en clase al principio o cuando tengan el teórico. Les mando un saludo grande y que tengan linda semana.